historia empieza cuando empiezo a descifrar letras. Siempre me interesó muchísimo la lectura, siempre he leído toda mi vida, contar historias, y eso me llevó a estudiar filología. Hoy saldremos disfrazados a la calle, con golondrinas en el pelo y sombrero de cristal de Bohemia. Hoy lavaremos a nuestros cachorros en una brisa fresca que nos recuerde que vivimos en pleno mar. Para mí la poesía es uno de los pocos terrenos de libertad casi absoluta, aunque tiene sus propias reglas, no vale todo, pero sí se tiene la libertad de, por ejemplo, de crear palabras y combinaciones de palabras, romper colocaciones semánticas que en otros ámbitos se consideran un error o casi un sacrilegio, y en la poesía son, al menos para uno mismo, un hallazgo. Somos la plegaria atendida bajo un reloj digital, el rap de la liturgia en la misa, los niños de manos en la espalda. Somos realismo mágico sin desbastar. Somos el estruendo de tus versos en un sótano sin compuertas. Somos la pérdida, el saco pleno y el dolor de los impares. Una tonadilla con vibrato de mujer en bata, vendavales desteñidos por el sol de agosto. Somos las hijas de la Julia y de la Rosa que limpian por temporadas en una central nuclear. Somos el hombre del bastón sentado en sus lustros mientras pasea por Urano. Somos la vecina que critica por costumbre la habladuría y su verdad. Somos la cama deshecha en el nido de golondrinas. Pero para mí lo que era muy importante era encontrar una editorial en la que hubiera mucho amor y mucho cariño por el oficio de la edición, que también es mi oficio, que adoro, que respeto, y eso era fundamental. Es decir, que cada libro fuera un pequeño, un organismo vivo con el que se convive, que respira, que vive, que va cambiando, y que realmente fuera un pequeño tesoro. Y Godai lo es. Nosotros, los urgentes, que galopamos sobre las legañas, nos columpiamos en los péndulos, buceamos en las clepsidras. Que hacemos castillos en los relojes de arena, le metemos el dobladillo a la larga, enfermamos en la sala de espera a la que llegábamos sanos. Que reescribimos día a día. Escribo sobre lo que veo. Lo que veo quiero pensar cosas que son que ve mucha gente en muchos momentos, que espero que por un momento establezcan un vínculo con el lector. Temas, sin duda, la madurez, la soledad frente a la libertad, la huida hacia adelante o la caída en el abismo, y temas concretos hay muchísimos, pero se los dejaría al lector que los descubriera.